Jamás pensé que una llamada de un desconocido sobre un reloj vendido por 75 € me revelaría que mi propio hijo había planeado robarme todo lo que tengo y encerrarme como una loca. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Beatriz Romero Castillo. Tengo 67 años y hasta hace 3 días creía conocer a mi hijo Adrián. Vivía tranquila en mi casa de toda la vida en Valencia, la misma donde crié a mis hijos con mi esposo Joaquín, quien falleció el 15 de marzo de 2022 después de una larga batalla contra el cáncer. El martes 12 de noviembre de 2024, a las 3:47 de la tarde exactamente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al otro lado, un hombre mayor con voz amable se presentó como Vicente Herrera Cano, dueño de la relojería El Tiempo Dorado, en el centro de Valencia. Señora Romero, disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre un Rolex Submariner que su hijo Adrián vendió aquí ayer por la mañana. Me dijo con un tono que mezclaba preocupación y nerviosismo. Mi corazón se detuvo. El Rolex de Joaquín. Era lo único que me quedaba de él, aparte de nuestras fotografías. Un reloj vintage de 1987 que él había comprado para celebrar el nacimiento de Adrián. Lo guardaba en mi joyero, en el mismo lugar de siempre. Debe haber algún error, señor Herrera. Mi hijo no vendería ese reloj. Está en mi habitación, le dije, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Señora, lamento decirle que su hijo lo vendió por apenas 75 €. Pero hay algo más importante que debe saber. Cuando abrimos el reloj para hacer una revisión rutinaria, encontramos algo que creo que usted debe ver personalmente. ¿Podría venir a la tienda esta tarde? Colgué el teléfono y corrí a mi habitación. Abrí el joyero con manos temblorosas. El espacio donde siempre había estado el Rolex estaba vacío. Completamente vacío. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Adrián había estado en casa el domingo anterior, alegando que venía a ver cómo estaba mamá. Ahora entendía por qué había insistido tanto en revisar mis medicamentos en mi habitación. Había aprovechado para robar lo más sagrado que tenía. Con el corazón roto pero determinada a entender qué había pasado, me vestí y salí hacia la relojería. El trayecto en autobús se me hizo eterno. 1000 pensamientos cruzando por mi mente. ¿Por qué Adrián haría algo así? ¿Qué necesidad tan desesperada tenía de dinero como para vender la memoria de su propio padre por una miseria? Cuando llegué a El Tiempo Dorado, don Vicente me recibió con una expresión grave. Era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y gafas de leer colgando de una cadena. Su tienda olía a aceite de relojería y tenía ese ambiente de lugar donde el tiempo se detiene. Señora Romero, me alegro de que haya venido. Por favor, siéntese, me dijo, señalando una silla frente a su mostrador de trabajo. Lo que voy a mostrarle va a cambiarle la vida. Don Vicente desapareció en la trastienda y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul marino. Dentro estaba el Rolex de Joaquín, pero algo era diferente. La esfera trasera estaba abierta, revelando un mecanismo que nunca había visto antes. «Mire aquí, señora Beatriz», me dijo señalando una pequeña cavidad oculta junto al mecanismo principal. Su esposo había mandado modificar este reloj hace años. Creó un compartimento secreto que solo se puede abrir con una combinación específica. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Joaquín siempre fue meticuloso y reservado con ciertos asuntos, pero jamás imaginé que llegaría a estos extremos. Don Vicente continuó explicándome que cuando intentó reparar un pequeño desperfecto del mecanismo, había descubierto accidentalmente la cámara oculta. Su hijo no tenía idea de esto, agregó. Vendió el reloj pensando que era simplemente una pieza antigua. Pero aquí dentro encontré algo que creo que usted debe ver. Con cuidado
Extrajo un pequeño rollo de papeles protegidos en plástico. También había una llave diminuta y lo que parecía ser códigos escritos en la letra inconfundible de Joaquín. Mi esposo tenía una caligrafía muy particular, con esas R alargadas que solo él hacía. Estos documentos mencionan su nombre varias veces y hablan de cuentas bancarias y propiedades que desconozco, me explicó don Vicente mientras desenvolvía cuidadosamente los papeles. Tomé los documentos con manos temblorosas. El primero era una carta fechada el 8 de febrero de 2022, apenas un mes antes de su muerte. Reconocí inmediatamente su escritura. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que algo ha pasado conmigo y que alguien ha intentado acceder a este reloj. He descubierto cosas sobre Adrián que me han obligado a tomar medidas extremas para protegerte. Paré de leer. El corazón me latía tan fuerte que don Vicente se acercó preocupado. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita un vaso de agua? Asentí y él me trajo agua fresca. Respiré profundo y continué leyendo la carta de mi esposo. Las siguientes líneas me helaron la sangre. Desde septiembre de 2021 he notado comportamientos extraños en nuestro hijo. Conversaciones telefónicas que corta cuando entro. Visitas inesperadas cuando tú no estás. Preguntas sobre nuestros bienes y documentos importantes. Pero lo que me alarmó definitivamente fue una conversación que escuché por casualidad entre él y Natalia el 3 de enero de 2022. La carta continuaba detallando cómo Joaquín había decidido contratar discretamente a un investigador privado llamado Ismael Cortés Navarro para monitorear las actividades de Adrián. Aparentemente mi esposo había comenzado a sospechar que nuestro hijo planeaba algo contra mí. He vendido en silencio las acciones de la constructora mediterránea que heredé de tu padre por 850.000 euros. Este dinero está ahora en una cuenta especial del Banco Santander, sucursal de la plaza del ayuntamiento, bajo el número de cuenta que encontrarás cifrado en el segundo papel. Don Vicente observaba mi reacción en silencio. Yo seguía leyendo, cada vez más asombrada de los secretos que mi esposo había guardado. El detective Cortés tiene en su poder grabaciones y documentos que prueban las intenciones criminales de Adrián. Si algo me sucede y él intenta declararte incapaz mentalmente o forzarte a firmar documentos, contacta inmediatamente al señor Cortés. Su número está en el tercer papel, junto con la dirección de su oficina. La carta terminaba con una frase que me partió el alma. Perdóname por no haberte contado esto mientras estaba vivo, pero necesitaba protegerte sin preocuparte innecesariamente. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Usa esta información sabiamente, mi amor. Joaquín. Miré a don Vicente, quien había permanecido respetuosamente callado durante mi lectura. ¿Cuándo dice que Adrián vendió el reloj? Ayer lunes por la mañana, alrededor de las 10:30. Parecía muy nervioso. Insistía en que necesitaba el dinero urgentemente. Le ofrecí 200 euros, pero él aceptó los primeros 75 que le mencioné. Eso me pareció muy extraño. Doblé cuidadosamente los papeles y los guardé en mi bolso. La realidad comenzaba a golpearme. Mi propio hijo había planeado traicionarme, y mi esposo lo había sabido. Esa misma tarde, desde mi casa, marqué el número del detective Ismael Cortés Navarro que Joaquín había dejado en los papeles. Después de 3 tonos, una voz profesional pero cálida respondió. Despacho de Investigación Cortés. Buenas tardes. Señor Cortés, mi nombre es Beatriz Romero. Mi difunto esposo Joaquín contrató sus servicios para investigar a nuestro hijo Adrián. Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. Señora Romero, he estado esperando su llamada durante casi 2 años. Su esposo me pidió que mantuviera toda la información hasta que usted me contactara directamente. ¿Ha encontrado los documentos del reloj? Mi sorpresa fue total. Joaquín había planeado cada detalle meticulosamente. Sí, los tengo aquí conmigo. ¿Podemos encontrarnos mañana? Por supuesto.
Mañana miércoles a las 4 de la tarde en mi oficina. Calle Colón 47, segundo piso. Traiga los papeles y prepare su ánimo, señora Beatriz. Lo que tengo que mostrarle no será fácil de digerir. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todos los momentos extraños que había vivido con Adrián en los últimos meses. Sus comentarios sobre mi deterioro mental, sus insistencias para que vendiera la casa porque era demasiado grande para una sola persona, sus visitas repentinas siempre cuando yo regresaba del mercado. El miércoles llegué puntual a la oficina de Ismael Cortés. Era un hombre de unos 45 años, con barba cuidada y una expresión seria pero comprensiva. Su despacho estaba lleno de archivadores y tenía un ambiente de eficiencia profesional. Señora Beatriz, su esposo fue un hombre muy inteligente y previsor. Comenzó a sospechar de las intenciones de su hijo en agosto de 2021, cuando Adrián empezó a hacer preguntas específicas sobre sus bienes y su testamento. Ismael abrió un archivo grueso con el nombre Caso Romero Silva, escrito en la etiqueta. Lo que descubrí durante mi investigación es que Adrián tiene deudas de juego por valor de 28.000 euros con una casa de apuestas online llamada Golden Bet. Además, ha estado consultando con abogados especializados en declaraciones de incapacidad mental. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en brazos, estaba planeando declararme loca para robar mi patrimonio. Pero eso no es todo, continuó Ismael. En enero de 2022, su esposo me pidió que instalara discretamente micrófonos en las áreas comunes de su casa. Tengo grabaciones de conversaciones entre Adrián y su esposa Natalia, que son muy reveladoras. Reprodujo la primera grabación en su computadora. Reconocí inmediatamente las voces de Adrián y Natalia en mi propia sala de estar. Voz de Adrián: mi madre está cada vez más olvidadiza. El otro día no recordaba dónde había puesto las llaves del coche. Voz de Natalia: perfecto. Eso nos servirá para el expediente médico. Mi prima Laura, la psicóloga, dice que con 3 evaluaciones que confirmen deterioro cognitivo, podemos iniciar el proceso legal. Voz de Adrián: una vez tengamos la tutela, vendemos la casa inmediatamente. Son 320.000 euros que necesitamos urgentemente. Con eso pago las deudas y nos queda suficiente para el apartamento que vimos en Cullera. Mi mundo se desplomó. No solo planeaban robarme, sino que ya habían elegido dónde gastar mi dinero. Ismael pausó la grabación y me observó con compasión. Hay más material, señora Beatriz. Su esposo me instruyó que le entregara todo cuando usted estuviera lista. También tengo documentos que prueban que Adrián ha estado moviendo pequeñas cantidades de dinero de la cuenta conjunta que usted comparte con él para emergencias familiares. Me mostró extractos bancarios donde aparecían retiros de 200, 300 y 500 euros realizados por Adrián durante los últimos 6 meses. Dinero que él me había dicho que era para gastos médicos de Clara, mi nieta de 16 años. Su esposo también me encargó verificar el estado real de su salud mental. Contacté discretamente al doctor Ramírez, su médico de cabecera, quien confirmó que usted goza de perfecta salud mental y física para su edad. Ismael me entregó un informe médico oficial fechado del 20 de febrero de 2022, apenas 3 semanas antes de la muerte de Joaquín. El doctor Ramírez certificaba mi completa capacidad mental y recomendaba que cualquier alegación contraria sería infundada y probablemente malintencionada. Señora Beatriz, su esposo invirtió esos 850 euros muy inteligentemente. La cuenta que mencionaba en su carta ha crecido con los intereses compuestos. Actualmente tiene 892.000 euros disponibles. La cabeza me daba vueltas. Joaquín no solo había descubierto la traición de nuestro hijo, sino que había preparado una respuesta completa y efectiva. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté. Esperar. Su esposo predijo que Adrián intensificaría sus esfuerzos después de vender objetos personales para conseguir dinero rápido.
Probablemente en los próximos días intentará forzarla a firmar documentos legales o la presionará para tomar decisiones importantes sobre su patrimonio. Regresé a casa con una mezcla de dolor y determinación. Esa noche, Adrián me llamó. «Mamá, necesitamos hablar mañana. Natalia y yo hemos encontrado una residencia preciosa donde estarías mucho mejor cuidada». El jueves por la mañana, Adrián llegó a mi casa acompañado de Natalia y un hombre trajeado que se presentó como el abogado Fernando Aguirre Mendoza. Traían consigo una carpeta llena de documentos y folletos de residencias geriátricas. «Mamá, hemos venido porque estamos muy preocupados por ti», comenzó Adrián con esa voz melosa que ahora reconocía como completamente falsa. «Ayer el señor de la relojería nos comentó que fuiste allá confundida, preguntando por un reloj que supuestamente habías perdido. La mentira era tan descarada que tuve que contenerme para no explotar. Pero recordé las instrucciones de Ismael. Debía actuar con normalidad hasta reunir más evidencias. No recuerdo haber ido a ninguna relojería», respondí, fingiendo confusión. Era importante que ellos creyeran que su plan estaba funcionando. El abogado Aguirre abrió su maletín y extendió varios documentos sobre mi mesa del comedor. «Señora Romero, su hijo y su nuera han expresado legítima preocupación por su bienestar. Hemos preparado algunos documentos que facilitarían su cuidado y la gestión de sus bienes para garantizar su tranquilidad». Miré los papeles fingiendo no entender completamente lo que decían, pero mi mente estaba completamente alerta. Reconocí inmediatamente un poder notarial general que otorgaría a Adrián control total sobre mis cuentas bancarias, propiedades y decisiones médicas. «No entiendo muy bien todo esto», murmuré, adoptando el papel de anciana confundida que ellos esperaban ver. Natalia se acercó y puso su mano sobre la mía con una sonrisa que ahora me parecía venenosa. «Beatriz, es muy simple. Solo necesitas firmar estos papelitos y nosotros nos encargaremos de todo. Ya no tendrás que preocuparte por pagar facturas, ir al banco o mantener esta casa tan grande. Hemos encontrado una residencia preciosa en Sagunto», agregó Adrián. «Tiene jardines, actividades para personas de tu edad y estarás mucho mejor atendida que aquí sola». El abogado intervino con tono profesional pero presionante. «Señora Romero, estos documentos son necesarios para su protección legal. Su familia quiere asegurar que tenga la mejor atención médica posible y que sus bienes estén seguros». Mientras hablaba, disimuladamente activé la grabadora digital que Ismael me había dado y que llevaba escondida en el bolsillo de mi chaqueta. «Pero yo me siento bien aquí en mi casa», dije con voz temblorosa. «Mamá, ya no puedes cuidarte sola», insistió Adrián con un tono que intentaba sonar paciente, pero que traicionaba su impaciencia. «El otro día dejaste la estufa encendida toda la noche. Y la semana pasada te encontré en el jardín a las 2 de la madrugada, completamente desorientada». Estas eran mentiras descaradas. Jamás había dejado la estufa encendida y nunca salía al jardín de noche. Pero entendí que estaban construyendo una narrativa de deterioro mental para justificar su plan. El abogado continuó presionando. «Los documentos también incluyen la venta de esta propiedad. El mercado inmobiliario actual es muy favorable y el dinero de la venta se invertirá en un fondo que garantizará su cuidado de por vida». «¿Vender mi casa?», pregunté fingiendo alarma. «Mamá, es lo mejor», dijo Natalia. «Con el dinero de la venta pagaremos la residencia y todavía sobrará mucho para tus gastos médicos y personales». Lo que no dijeron era que según los documentos que estaba viendo, ellos serían los administradores de ese supuesto fondo y podrían disponer del dinero como quisieran. «Necesito pensarlo», dije finalmente. El abogado miró su reloj con evidente molestia. «Señora Romero, entiendo sus dudas, pero el proceso legal lleva tiempo. Cuanto antes firmemos estos documentos, antes podremos garantizar su protección». «Mamá, por favor», suplicó Adrián. «Solo queremos lo mejor para ti. Papá estaría de acuerdo con esta decisión».
La mención de Joaquín me dolió profundamente, pero también me llenó de una ira fría. Si él estuviera vivo, jamás permitiría esta traición. «Dame hasta mañana para decidir», les dije. Los tres intercambiaron miradas de frustración. Era obvio que esperaban que firmara inmediatamente. «Está bien», concedió el abogado. «Pero no podemos esperar indefinidamente. Mañana viernes regresaremos a las 10 de la mañana para finalizar estos trámites». Después de que se marcharon, llamé inmediatamente a Ismael. «Lo grabé todo», le dije. «Tienen documentos preparados para robar mi casa y meterme en una residencia». «Perfecto, señora Beatriz». Su esposo predijo exactamente esta situación. «Mañana, cuando regresen, usted va a darles la sorpresa de sus vidas». Esa noche revisé nuevamente todos los papeles que Joaquín había dejado en el reloj. En el reverso de la última hoja encontré algo que no había visto antes. Un número de teléfono con una nota que decía: Policía Nacional, Inspector García Morales, Unidad de Delitos Económicos. Mi esposo había pensado en absolutamente todo. El viernes llegaron puntuales a las 10 de la mañana. Esta vez Adrián traía además a Clara, mi nieta de 16 años, quien parecía incómoda y evitaba mirarme directamente a los ojos. «Hola, abuela», me saludó con una sonrisa forzada. «Papá dice que vas a mudarte a un lugar muy bonito». Me partió el corazón ver cómo habían manipulado también a mi nieta para que formara parte de su teatro. El abogado Aguirre extendió nuevamente los documentos sobre la mesa, esta vez con más urgencia en sus movimientos. «Señora Romero, hemos preparado todo para agilizar el proceso. Solo necesitamos sus firmas en estos 6 documentos y podremos proceder inmediatamente». Miré los papeles como si fuera la primera vez que los veía, adoptando nuevamente mi papel de anciana confundida. «No sé, esto me parece muy complicado», murmuré. Adrián se acercó y se sentó a mi lado con esa falsa dulzura que ahora me daba náuseas. «Mamá, confía en nosotros, somos tu familia». «Clara también está de acuerdo, ¿verdad, cariño?». Clara asintió débilmente, pero pude ver en sus ojos que algo la incomodaba. «Abuela, mis padres dicen que últimamente estás muy olvidadiza y que necesitas ayuda profesional». «¿Olvidadiza yo?», pregunté fingiendo sorpresa. «No me siento olvidadiza». Natalia intervino con su sonrisa venenosa. «Beatriz, el martes pasado te llamé 3 veces y no recordabas ninguna de las conversaciones. Y ayer tu vecina María nos comentó que te vio hablando sola en el jardín». Otra mentira descarada. María había estado de viaje visitando a su hermana en Barcelona toda la semana. El abogado comenzó a mostrar impaciencia. «Señora Romero, debo informarle que hemos iniciado ya algunos trámites legales basados en el testimonio de su familia sobre su estado mental. Firmar estos documentos voluntariamente sería mucho más sencillo para todos». Ahí estaba la amenaza velada. Si no cooperaba voluntariamente, procederían por la vía judicial. «¿Qué tipo de trámites?», pregunté manteniendo mi actuación. «Hemos solicitado una evaluación psicológica obligatoria», explicó Aguirre. 3 profesionales certificados examinarán su capacidad mental. Si determinan que existe deterioro cognitivo, el juzgado nos otorgará automáticamente la tutela». Adrián añadió con falsa preocupación. «Mamá, no queremos que pases por ese proceso tan traumático. Es mejor que confíes en nosotros ahora». En ese momento, decidí comenzar a revelar mis cartas. «¿Sabes qué es extraño, Adrián?», dije, cambiando sutilmente el tono de mi voz. «Ayer fui al banco y me dijeron que alguien había estado preguntando sobre mis cuentas. Vi cómo se tensó imperceptiblemente». «Debe ser un error, mamá. Nosotros no hemos preguntado nada en tu banco. También es curioso», continué, «que el señor Vicente de la relojería me llamara para contarme que alguien vendió el Rolex de tu padre por solo 75 euros. El color desapareció completamente del rostro de Adrián. Natalia lo miró con alarma. «No sé de qué reloj hablas, mamá. Estás confundida otra vez». «Confundida», repetí, y esta vez mi voz sonó completamente clara y firme.
Adrián, el Rolex de tu padre tenía un compartimento secreto. ¿Sabes lo que encontré dentro? El abogado Aguirre comenzó a recoger nerviosamente sus documentos. Señora Romero, creo que deberíamos centrarnos en los asuntos legales que nos ocupan. Oh, pero esto es muy legal, respondí, levantándome y dirigiéndome al mueble del salón donde había guardado todos los documentos de Joaquín. Mira, Clara, ven aquí. Quiero que veas algo que tu abuelo dejó para mí. Clara se acercó curiosa, mientras sus padres intercambiaban miradas de pánico. Extendí sobre la mesa las grabaciones transcritas que Ismael había preparado, los extractos bancarios que mostraban los robos de Adrián y las fotografías de los documentos originales que Joaquín había escondido. Esto es una transcripción de una conversación que tuvisteis en este mismo salón el 15 de enero de 2022, dije, leyendo directamente del papel. Adrián dice: una vez tengamos la tutela, vendemos la casa inmediatamente. Son 320.000 euros que necesitamos urgentemente. El silencio era ensordecedor. Clara miraba a sus padres con horror creciente. «Y aquí», continué, mostrando los extractos bancarios, «están todos los retiros que has hecho de nuestra cuenta de emergencias familiares. Un total de 4.200 euros en 6 meses. Adrián intentó interrumpirme, pero levanté la mano. «No he terminado. Tu padre contrató a un detective privado llamado Ismael Cortés para investigarte. Tengo grabaciones de todas vuestras conversaciones sobre declararme loca, vender mi casa y meterme en una residencia para robar mi dinero». El abogado Aguirre se levantó bruscamente. «Esto es inadmisible legalmente. Las grabaciones sin consentimiento no tienen validez». «¿Ah, no?» Sonreí por primera vez en días. Pues resulta que mi difunto esposo era muy meticuloso. Todas las grabaciones fueron realizadas en mi casa, con mi consentimiento previo, y supervisadas por un detective licenciado. Son completamente legales. Clara estaba llorando. «Papá, ¿es verdad todo esto? ¿De verdad querías robar a la abuela?» Adrián perdió completamente la compostura. «Clara, no entiendes la situación. Tu abuela está enferma mentalmente y necesita cuidados». ¿Enferma mentalmente? Me reí amargamente. Tengo aquí un informe médico del doctor Ramírez del 20 de febrero de 2022 que certifica mi perfecta capacidad mental. Natalia se levantó de golpe, derribando su silla en el proceso. «Esto es ridículo. Una anciana paranoica con teorías conspirativas sobre su propia familia. ¿Teorías conspirativas?» Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho el día anterior. Sus propias voces llenaron la habitación. «Solo necesitas firmar estos papelitos y nosotros nos encargaremos de todo. Ya no tendrás que preocuparte por pagar facturas, ir al banco o mantener esta casa tan grande». El rostro de Natalia se descompuso completamente. Clara retrocedió hacia la pared, mirando a sus padres como si fueran extraños. «Mamá, papá, ¿cómo pudisteis hacer esto?» Adrián intentó acercarse a su hija, pero Clara lo rechazó con un gesto. «Clara, tienes que entender que lo hacíamos por su bien. Tu abuela no puede cuidarse sola». «Mentiroso», exploté finalmente, dejando caer toda mi actuación. «He estado cuidándome perfectamente sola durante 2 años desde que murió vuestro padre. ¿Y sabéis por qué me cuido tan bien? Porque él me dejó las herramientas para descubrir vuestra traición». Saqué la carta original de Joaquín y la leí en voz alta. «Beatriz, he vendido las acciones de la constructora por 850.000 euros. Este dinero está en una cuenta especial que solo tú puedes acceder». El abogado Aguirre palideció visiblemente. «Señora Romero, esas acciones formaban parte del patrimonio familiar. No tenía derecho a venderlas sin consultar a los herederos». «¿Sin consultar a los herederos?». Me reí con amargura. Joaquín era el único propietario de esas acciones. Las heredó de su padre, antes de que nacieras tú, Adrián, y podía hacer con ellas lo que quisiera. Adrián se acercó amenazadoramente. «Devuélveme ese dinero. Soy su único hijo y tengo derecho a esa herencia». «¿Tu herencia?».
Mi voz se volvió helada. Después de planear robarme mi casa, declararme loca y meterme en una residencia. Después de vender el reloj más preciado de tu padre por 75 euros para pagar tus deudas de juego. Clara seguía llorando, pero ahora miraba a su abuela con una mezcla de admiración y horror por la situación. Abuela, ¿papá realmente tiene deudas de juego? Antes de que pudiera responder, Adrián explotó. Sí, tengo deudas, pero es porque esta vieja tacaña nunca me ayuda con nada. Vive como una reina en esta casa enorme mientras su propio hijo se ahoga en problemas. ¿Tacaña? Saqué los recibos de transferencias bancarias que tenía preparados. En los últimos 5 años te he prestado 23.000 euros que nunca me devolviste. Pagué la entrada de vuestro apartamento, el coche de Natalia, los estudios privados de Clara y hasta vuestra luna de miel en Grecia. Natalia intentó interrumpir. Esos eran regalos, no préstamos. ¿Regalos? Tengo aquí todos los documentos firmados por Adrián, donde se compromete a devolverme cada euro. Documentos que curiosamente nunca mencionasteis cuando planeabais declararme incompetente. El abogado Aguirre comenzó a recoger apresuradamente sus papeles. Creo que deberíamos posponer esta reunión. Evidentemente hay malentendidos que necesitan aclararse. No hay malentendidos. Lo interrumpí. Hay una tentativa de estafa, abuso de persona mayor y conspiración para cometer fraude. Delitos que están perfectamente documentados. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Clara fue a abrir y regresó acompañada de Ismael Cortés y un hombre que no conocía. «Señora Beatriz», dijo Ismael, «le presento al inspector García Morales de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional». El inspector García era un hombre de unos 50 años, con presencia imponente y una mirada que evaluaba rápidamente la situación. «Buenos días. Hemos recibido una denuncia por tentativa de estafa agravada y abuso de persona mayor. ¿Podría alguien explicarme qué está ocurriendo aquí?» Adrián y Natalia se miraron con pánico absoluto. El abogado Aguirre intentó tomar control de la situación. «Inspector, soy Fernando Aguirre, letrado. Mis clientes estaban simplemente tratando de ayudar a una familiar anciana con la gestión de sus bienes. Con documentos falsos de incapacidad mental y poderes notariales fraudulentos», preguntó el inspector, examinando los papeles que Aguirre había dejado sobre la mesa. Clara se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, lo siento mucho. No sabía nada de esto. Mis padres me dijeron que estabas enferma y que necesitabas ayuda». Acaricié su mejilla con ternura. «Lo sé, cariño. Tú no tienes culpa de nada». El inspector García continuó examinando los documentos mientras Ismael le entregaba copias de todas las grabaciones y evidencias. «Señor Romero Silva y señora Silva Morales, van a tener que acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Los cargos preliminares incluyen estafa, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude contra persona vulnerable». Adrián se volvió hacia mí con desesperación. «Mamá, por favor, soy tu hijo. No puedes hacer esto». Lo miré directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de dolor maternal y determinación férrea. «Eres mi hijo, Adrián. Pero también eres un criminal que planeó robarme y destruir mi vida. Tu padre lo sabía y me dejó todo lo necesario para detener tu traición. Después de que la policía se llevara a mi Adrián, Natalia y al abogado Aguirre, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Clara permanecía sentada en el sofá, con la mirada perdida y las mejillas aún húmedas por las lágrimas. «Abuela», murmuró finalmente, «¿cómo pudiste soportar todo esto sola?» Me senté a su lado y la abracé con fuerza. «No estuve sola, mi niña. Tu abuelo me cuidó incluso después de morir. Y ahora te tengo a ti». Ismael había permanecido discretamente en la cocina, dándonos espacio para asimilar lo ocurrido. Cuando regresó al salón, traía consigo una taza de té para Clara y otra para mí. «Señora Beatriz, hay algunos asuntos legales que debemos discutir urgentemente».
me dijo con seriedad. Su hijo y su nuera van a intentar conseguir abogados defensores y probablemente aleguen que usted los manipuló o que las grabaciones son ilegales. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Clara con preocupación. Pueden intentarlo, respondió Ismael. Pero su abuelo fue extraordinariamente meticuloso. Todas las evidencias fueron recolectadas siguiendo protocolos legales estrictos. Saqué el teléfono móvil que Joaquín me había regalado antes de morir. Durante meses pensé que era solo un gesto cariñoso, pero ahora entendía que formaba parte de su plan. Ismael, ¿este teléfono tiene algo especial?, sonrió con admiración hacia mi difunto esposo. Su marido instaló una aplicación de grabación automática que se activa cuando detecta ciertas palabras clave como firma, documentos, incapacidad o residencia. Todo lo que conversaron ayer y hoy está registrado con fecha y hora exactas. Clara me miró con asombro. El abuelo realmente pensó en todo, ¿verdad? Tu abuelo me conocía mejor que nadie. Le expliqué. Sabía que yo jamás sospecharía de mi propio hijo sin pruebas contundentes. Por eso preparó todo tan meticulosamente. En ese momento sonó mi teléfono fijo. Era el inspector García. Señora Romero, necesito informarle algunos desarrollos importantes. Su hijo ha confesado parcialmente durante el interrogatorio inicial. Admite las deudas de juego, pero alega que solo quería proteger su herencia familiar. ¿Y Natalia? Ella mantiene que todo era idea de su esposo y que solo lo apoyaba por lealtad matrimonial. Pero tenemos grabaciones donde claramente participa activamente en la planificación. Me quedé en silencio un momento procesando la información. Inspector, ¿qué va a pasar ahora? El fiscal va a presentar cargos formales la próxima semana. Estafa agravada por parentesco, falsificación de documentos y tentativa de apropiación indebida. Son delitos graves que conllevan penas de prisión. Después de colgar, Clara se acurrucó contra mí. Abuela, ¿mis padres van a ir a la cárcel? La pregunta me partió el corazón. A pesar de todo lo que habían hecho, seguían siendo los padres de mi nieta. No lo sé, cariño. Eso dependerá del juez y de muchas cosas que están fuera de nuestro control. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar sola en casa. Por supuesto que sí. Esta siempre será tu casa. Ismael nos interrumpió con delicadeza. Señora Beatriz, hay otro asunto que su esposo me encargó discutir con usted cuando llegara este momento. Sacó un sobre sellado con mi nombre escrito con la caligrafía de Joaquín. Esto contiene instrucciones específicas sobre cómo proceder con Clara si algo les pasaba a sus padres. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era breve pero precisa. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esta carta, significa que nuestros temores sobre Adrián se han confirmado. Te he dejado suficiente dinero no solo para protegerte, sino para cuidar de Clara. Ella es inocente en todo esto y va a necesitar estabilidad y amor. La carta continuaba detallando un fondo educativo que Joaquín había establecido específicamente para Clara, con 150.000 euros destinados a sus estudios universitarios y primeros años de independencia. Abuela, Clara leyó por encima de mi hombro. El abuelo también pensó en mí. Tu abuelo te adoraba, le dije besando su frente. Quería asegurarse de que tuvieras un futuro sin importar lo que pasara. Esa tarde, mientras Clara descansaba en la habitación de invitados, recibí una llamada inesperada. Era María Jiménez, mi vecina, quien acababa de regresar de Barcelona. Beatriz, me acabo de enterar por el barrio de lo que pasó esta mañana. ¿Es cierto que arrestaron a Adrián? Sí, María. Es una larga historia. Mira, no sé si esto te sirve de algo, pero la semana pasada, antes de irme de viaje, vi a Adrián y Natalia en tu jardín trasero con linternas, como si estuvieran buscando algo. Esta información me sorprendió completamente. ¿Buscando algo en mi jardín? Sí, era muy tarde, casi medianoche. Me pareció extraño, pero pensé que quizás habías perdido algo y ellos te estaban ayudando.
Inmediatamente llamé a Ismael para contarle lo que María había visto. Señora Beatriz, eso significa que posiblemente estaban buscando más objetos valiosos para vender o documentos importantes que pudieran haberle escapado a su esposo. ¿Crees que encontraron algo? No lo sabemos, pero vamos a informar al inspector García. Esto podría ser evidencia adicional de premeditación y planificación del delito. Esa noche, mientras preparaba la cena para Clara y para mí, reflexioné sobre todo lo que había descubierto en los últimos días. Joaquín no solo me había protegido económicamente, sino que había anticipado cada movimiento de nuestro hijo traidor. Al día siguiente, sábado por la mañana, Clara y yo estábamos desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer elegante de unos 40 años que no reconocí. ¿Quién es?, pregunté desde detrás de la puerta. Soy Mónica Vega Sánchez, abogada defensora. Represento a su hijo Adrián Romero Silva. Necesito hablar con usted urgentemente. Clara me miró con preocupación, pero decidí abrir la puerta manteniendo la cadena de seguridad puesta. No tengo nada que hablar con la abogada de mi hijo. Señora Romero, su hijo está muy arrepentido de lo ocurrido. Ha sido un malentendido terrible provocado por su desesperación económica. Está dispuesto a devolver todo el dinero que tomó y a buscar ayuda profesional para sus problemas de juego. No me interesa, respondí firmemente. Por favor, al menos escúcheme. Adrián está destrozado porque ha perdido a su familia. Su nieta Clara necesita a sus padres, especialmente en una edad tan vulnerable como los 16 años. Clara se acercó a la puerta. ¿Puedo hablar con ella, abuela? Dudé un momento, pero finalmente quité la cadena y permití que la abogada entrara, aunque permanecí de pie cerca de la puerta. Señora Vega, tiene 5 minutos. La abogada se dirigió directamente a Clara. Cariño, tus padres cometieron errores terribles, pero lo hicieron porque estaban preocupados por el bienestar de tu abuela. Las deudas de juego de tu padre lo llevaron a tomar decisiones desesperadas. No, Clara respondió con una firmeza que me sorprendió. Yo escuché las grabaciones. Mis padres planearon robar a mi abuela y declararla loca. Eso no tiene justificación. La abogada cambió de táctica y se dirigió a mí. Señora Romero, entiendo su dolor, pero ¿realmente quiere destruir la vida de su único hijo? Un proceso penal arruinará completamente su futuro laboral. Nunca podrá rehacer su vida. Mi hijo intentó arruinar mi vida, respondí con frialdad. ¿Por qué debería yo preocuparme por la suya? Porque es su madre y porque Clara necesita a su padre, sin importar sus errores. En ese momento llamaron nuevamente a la puerta. Era Ismael, quien al ver a la desconocida inmediatamente se puso en alerta. Buenos días, señora Beatriz. ¿Todo está bien? Es la abogada de Adrián, le expliqué. Ismael frunció el ceño. Señora Vega, ¿verdad? Debo informarle que está violando una orden de restricción. Ni usted ni sus representados pueden contactar directamente con la víctima. ¿Orden de restricción?, preguntó la abogada, evidentemente sorprendida. El inspector García la dictó ayer por la tarde para proteger a la señora Romero de cualquier tipo de presión o intimidación. La abogada se levantó incómoda. No estaba intimidando a nadie. Solo intentaba encontrar una solución amistosa. Una solución amistosa habría sido que su cliente no intentara robar a su propia madre, replicó Ismael secamente. Después de que la abogada se marchara, Ismael se quedó para revisar algunos documentos adicionales que había traído. Señora Beatriz, tengo noticias importantes. El inspector García descubrió que Adrián no solo tenía deudas con casas de apuestas online. Sacó una carpeta con documentos oficiales. Debe dinero a prestamistas privados, 3 tarjetas de crédito están al límite y tiene un préstamo personal impagado de 15.000 euros con el banco. Clara palideció. ¿Cuánto debe en total? Aproximadamente 67.000 euros, respondió Ismael gravemente. Me quedé sin palabras. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Pero hay más.
continuó Ismael. Natalia también tiene deudas. Aparentemente tenía una tienda online de ropa que quebró el año pasado y debe 12,000 euros a varios proveedores. ¿Por eso querían mi casa tan desesperadamente? Exactamente. Con los 320.000 euros de la venta de su propiedad, habrían pagado todas sus deudas y les habría sobrado dinero para comenzar de nuevo. Clara se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por el salón. Abuela, ¿crees que mis padres habrían cumplido su promesa de cuidarte en una residencia? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Hasta ese momento no había considerado completamente las implicaciones de su plan. No lo sé, cariño. Una vez que hubieran tenido control legal sobre mi dinero. Ismael completó mi pensamiento. Con ese nivel de deudas y problemas financieros, es muy probable que hubieran escogido la residencia más barata posible, o incluso que la hubieran trasladado a una pública cuando se hubiera acabado el dinero. Esa tarde, mientras Clara hacía sus deberes escolares en la mesa del comedor, recibí una llamada del inspector García. Señora Romero, hemos interrogado más profundamente a su hijo. Ha confesado que él y su esposa también vendieron algunas joyas que tomaron de su casa durante sus visitas. ¿Qué joyas? Los pendientes de perlas que pertenecieron a su madre, un anillo de oro con esmeraldas y un collar de plata antiguo. Corrí inmediatamente a mi habitación y revisé mi joyero. Efectivamente, faltaban las 3 piezas que el inspector había mencionado. ¿Las han recuperado? Estamos trabajando en ello. Su hijo nos ha dado los nombres de las tiendas donde las vendió. Deberían poder recuperar al menos algunas piezas. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi cama sintiendo una mezcla de traición y tristeza abrumadoras. No era solo el dinero o las propiedades. Habían robado recuerdos familiares, piezas con valor sentimental que mi madre me había dejado. Clara apareció en la puerta de mi habitación. Abuela, te oí llorar. Me acerqué a ella y la abracé fuertemente. Clara, quiero que sepas que sin importar lo que pase con tus padres, tú siempre tendrás un hogar conmigo. Lo sé, abuela. Y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. El abuelo estaría muy orgulloso también. El lunes por la mañana, 3 semanas después de los arrestos, recibí una citación judicial para comparecer como testigo en el juicio preliminar contra Adrián y Natalia. Clara había decidido quedarse definitivamente conmigo después de que los servicios sociales evaluaran la situación familiar. Abuela, ¿estás nerviosa por el juicio?, me preguntó mientras desayunábamos. Un poco, admití. Pero tu abuelo me preparó para esto también. Ismael llegó temprano para acompañarnos al juzgado. Durante el trayecto me explicó cómo sería el procedimiento. El fiscal presentará todas las evidencias que hemos recopilado. La defensa intentará minimizar los delitos alegando desesperación económica y preocupación familiar genuina. ¿Qué penas podrían recibir? Por estafa agravada con parentesco, entre 2 y 6 años de prisión. Por falsificación de documentos, 6 meses a 3 años adicionales. Al llegar al Palacio de Justicia, vi a Adrián y Natalia por primera vez desde su arresto. Ambos lucían demacrados y vestían ropas formales que parecían prestadas. Adrián intentó acercarse a mí, pero su abogada lo detuvo. El juez, don Ricardo Salinas Herrera, era un hombre de unos 60 años con presencia imponente y mirada penetrante. Comenzó el procedimiento revisando los cargos contra los acusados. Adrián Romero Silva y Natalia Silva Morales están acusados de estafa agravada, falsificación de documentos públicos y conspiración para cometer apropiación indebida contra persona vulnerable. El fiscal, doña Carmen Torres Navarro, presentó meticulosamente todas las evidencias. Las grabaciones se reprodujeron en la sala y pude ver cómo el juez fruncía el ceño al escuchar las voces de Adrián y Natalia planeando mi internamiento. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con la dignidad que Joaquín siempre me había enseñado. «Señora Romero», comenzó el fiscal.
¿Puede explicar al tribunal cómo descubrió las intenciones de su hijo? Narré toda la historia desde la llamada de don Vicente hasta el descubrimiento de los documentos secretos de Joaquín. Mi voz permaneció firme durante todo el testimonio. ¿En algún momento su hijo expresó preocupación genuina por su bienestar? Nunca, respondí categóricamente. Todas sus preocupaciones estaban relacionadas con obtener control sobre mis bienes. La abogada defensora, Mónica Vega, intentó desacreditar mi testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Romero, ¿no es cierto que a los 67 años a veces puede malinterpretar las intenciones de su familia? Señora Vega, respondí con firmeza. Tengo todas mis facultades mentales intactas. Tengo certificados médicos que lo confirman, y las grabaciones hablan por sí mismas. ¿No considera que su esposo pudo haber malinterpretado las preocupaciones legítimas de su hijo? Mi esposo contrató a un investigador profesional que documentó sistemáticamente las actividades fraudulentas de mi hijo durante meses. No había nada que malinterpretar. Cuando Clara fue llamada a testificar como testigo de los hechos, su testimonio fue devastador para la defensa. Mis padres me dijeron que la abuela estaba perdiendo la cabeza, declaró con voz clara. Me pidieron que confirmara que la había visto confundida o desorientada, pero eso nunca había ocurrido. ¿Sabías sobre los problemas financieros de tus padres? No completamente. Sabía que papá estaba estresado por el dinero, pero nunca imaginé que planearían robar a mi abuela. El momento más dramático llegó cuando Adrián pidió dirigirse directamente al tribunal. Señoría, dijo con voz quebrada, admito que cometí errores terribles, pero lo hice porque estaba desesperado. Las deudas me ahogaban y pensé que si mi madre estaba en una residencia profesional, estaría mejor cuidada que viviendo sola. El juez lo miró con severidad. Señor Romero, las grabaciones demuestran que usted y su esposa planearon apropiarse de los bienes de su madre. ¿Cómo explica eso? Fue un momento de desesperación. Nunca habríamos dejado que le faltara nada. ¿Y el robo de las joyas familiares? ¿También fue desesperación? Adrián no pudo responder. Se quedó en silencio con la cabeza baja. Natalia intentó defenderse alegando que solo seguía a su esposo, pero el fiscal presentó grabaciones donde ella participaba activamente en la planificación. Durante el receso, la abogada Vega se acercó a mí en el pasillo. Señora Romero, mi cliente está dispuesto a declararse culpable a cambio de una pena reducida. También devolverá todo el dinero robado. ¿Qué dinero va a devolver si debe 67.000 euros? Pregunté sarcásticamente. Bueno, trabajará para pagarlo gradualmente. Señora Vega, su cliente tuvo 2 años para demostrar arrepentimiento genuino. En lugar de eso, intensificó sus planes criminales. Cuando se reanudó la sesión, el juez Salinas dictó su veredicto preliminar. Después de revisar todas las evidencias, este tribunal encuentra suficientes méritos para proceder con el juicio completo. Los acusados permanecerán en libertad condicional, con la prohibición absoluta de contactar con la víctima. Adrián se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Pero yo ya me había levantado para salir del tribunal. Clara tomó mi brazo y caminamos juntas hacia la salida. ¿Te sientes bien, abuela? Sí, cariño. Me siento en paz. Tu abuelo estaría orgulloso de que hayamos llegado hasta aquí. Esa noche, en casa, llamé al banco para verificar el estado de la cuenta secreta que Joaquín había establecido. Los 892,000 euros seguían intactos, creciendo lentamente con los intereses compuestos. Por primera vez en semanas dormí profundamente, sabiendo que la justicia seguiría su curso y que Clara y yo estábamos seguras. 2 meses después del juicio preliminar, en enero de 2025, llegó finalmente el día del juicio completo. Durante este tiempo, Clara se había adaptado completamente a vivir conmigo y había empezado terapia psicológica para procesar todo lo ocurrido con sus padres. La mañana del juicio, mientras me preparaba,
encontré entre los papeles de Joaquín una última carta que no había visto antes. Estaba marcada con la fecha del día de su muerte y tenía escrito: para leer solo después del juicio. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que has llegado hasta el final de esta terrible situación. Sé que ha sido doloroso descubrir la traición de nuestro hijo, pero también sé que eres más fuerte de lo que tú misma crees. Ahora llega el momento más difícil: decidir si perdonas o si dejas que la justicia siga su curso completo. La carta continuaba: recuerda que Clara es inocente y necesita estabilidad. Sea cual sea tu decisión sobre Adrián, ella debe ser tu prioridad. Te he dejado suficientes recursos no solo para protegerte, sino para darle a nuestra nieta el futuro que merece. Guardé la carta en mi bolso y me dirigí al juzgado acompañada de Clara e Ismael. El juicio completo duró 3 días intensos. El fiscal presentó un caso demoledor, incluyendo nuevas evidencias que habían descubierto durante la investigación ampliada. «Señorías», declaró la fiscal Torres, «los acusados no solo planearon el robo sistemático de los bienes de la señora Romero, sino que tenían un plan detallado para aislarla completamente de cualquier apoyo externo». Presentó documentos que mostraban que Adrián y Natalia habían contactado con 3 residencias geriátricas diferentes, todas en localidades alejadas de Valencia, donde yo no habría tenido contacto con vecinos o conocidos. La residencia elegida costaba apenas 800 euros mensuales, mientras que el valor de la vivienda de la víctima les habría proporcionado 320.000 euros. El resto del dinero habría sido para uso personal de los acusados. Durante mi segundo testimonio, el juez me preguntó directamente: «Señora Romero, después de todo lo vivido, ¿qué espera de este tribunal?». Respiré profundamente antes de responder. «Señoría, espero justicia. Mi hijo no solo intentó robarme mi patrimonio, sino que planeó arrebatarme mi dignidad, mi independencia y mi libertad. Eso no se puede perdonar fácilmente». La defensa intentó una última estrategia desesperada, presentando a varios testigos que hablaron sobre las dificultades económicas de Adrián y su genuino amor hacia mí. Pero cuando llegó el turno de Ismael como testigo experto, su testimonio fue devastador. Durante mi investigación, documenté 47 mentiras diferentes que el señor Romero Silva contó a su madre sobre diversos temas, desde gastos médicos inexistentes de su hija hasta emergencias familiares fabricadas, todo con el objetivo de obtener dinero. ¿47 mentiras documentadas?, preguntó el juez, claramente impresionado. «Correcto, señoría. Tengo grabaciones, mensajes de texto y testimonios de terceros que las confirman». El momento más emotivo llegó cuando Clara pidió al juez poder hacer una declaración final. «Señoría, yo amaba a mis padres, pero lo que hicieron a mi abuela es imperdonable. Ella me ha dado un hogar, estabilidad y amor incondicional después de descubrir que mis propios padres eran capaces de traicionarla de esta manera». Sus palabras resonaron por toda la sala. Vi cómo Adrián lloraba en silencio en el banquillo de los acusados. Durante la deliberación, que duró 2 horas, permanecí en el pasillo del juzgado reflexionando sobre las palabras finales de la carta de Joaquín. Cuando regresamos a la sala, el juez Salinas se levantó para dictar sentencia. Después de examinar todas las evidencias, este tribunal encuentra a Adrián Romero Silva culpable de estafa agravada con parentesco, falsificación de documentos y conspiración para cometer apropiación indebida. Hizo una pausa antes de continuar. La sentencia es de 15 meses de prisión efectiva, más multa de 45.000 euros en concepto de reparación de daños morales. Natalia Silva Morales es declarada culpable de complicidad en estafa agravada. La sentencia es de 8 meses de prisión, que podrán ser sustituidos por trabajos comunitarios, más multa de 15.000 euros. Adrián se desplomó en su silla al escuchar la sentencia. Natalia comenzó a sollozar descontroladamente. El juez agregó:
Ambos acusados tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante un periodo de 5 años posteriores al cumplimiento de sus condenas. Después del juicio, en el pasillo del juzgado, Adrián logró acercarse a mí antes de que los guardias lo detuvieran. «Mamá, lo siento muchísimo. Sé que no tengo perdón, pero por favor cuida de Clara. Por primera vez en meses, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento genuino. Clara va a estar muy bien cuidada», le respondí con firmeza. «Pero no gracias a ti». Esa tarde, de vuelta en casa, Clara y yo nos sentamos en el jardín donde Joaquín solía leer el periódico cada mañana. «Abuela, ¿crees que el abuelo habría estado orgulloso de cómo manejamos todo esto?» Miré hacia el cielo despejado de enero y sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Creo que tu abuelo estaría muy orgulloso de las dos, cariño». Él sabía que éramos más fuertes de lo que parecíamos. Esa noche, accedí por primera vez a la cuenta bancaria secreta que Joaquín había establecido. Era momento de comenzar a planificar nuestro futuro. 6 meses después del juicio, en julio de 2025, Clara y yo habíamos transformado completamente nuestras vidas. La casa familiar se había convertido en un hogar lleno de alegría y nuevos proyectos que Joaquín jamás habría imaginado. Con parte de los 892.000 euros de la herencia secreta, decidí establecer el Fondo Educativo Joaquín Romero en la Universidad de Valencia, destinado a ayudar a jóvenes en situaciones familiares complicadas. La primera beneficiaria fue Clara, quien había sido aceptada en la carrera de psicología. «Abuela», me dijo una tarde mientras revisábamos los documentos de su beca universitaria, ¿sabes lo que más me impresiona de todo lo que pasó? ¿Qué, cariño? Que el abuelo te conocía tan bien que supo exactamente cómo reaccionarías en cada momento. Como si hubiera escrito un guión perfecto para protegerte. Tenía razón. Joaquín había anticipado no solo la traición de Adrián, sino también mi resistencia inicial a creer en ella, mi necesidad de evidencias contundentes y mi determinación final para luchar por la justicia. Ese mismo mes recibí noticias sobre Adrián. Había cumplido ya 8 meses de su condena y, según su trabajadora social, estaba participando activamente en programas de rehabilitación para ludópatas. «¿Vas a visitarlo?», me preguntó Clara cuando le conté. «No lo sé todavía. Una parte de mí quiere verlo, pero otra parte siente que necesito más tiempo». «Está bien, abuela. No tienes que tomar esa decisión ahora». Lo que sí había decidido era usar parte del dinero de Joaquín para algo que él habría aprobado completamente. Con 180.000 euros, compré un apartamento pequeño pero cómodo, cerca de la universidad para que Clara tuviera su propio espacio cuando comenzara sus estudios. «No necesito mi propio apartamento», protestó cuando le mostré las llaves. «Quiero quedarme contigo». «Lo sé, mi niña, pero también sé que necesitas independencia. Estaré a solo 10 minutos en autobús y este apartamento será tuyo para siempre». Don Vicente, el relojero que había iniciado todo este proceso, se convirtió en un visitante regular de nuestra casa. Su conocimiento sobre relojes antiguos me ayudó a catalogar otras piezas valiosas que Joaquín había coleccionado a lo largo de los años. Su esposo era un hombre extraordinario. Me comentó una tarde mientras examinaba un reloj de bolsillo del siglo XIX. La forma en que planeó su protección muestra un amor que trasciende la muerte misma. Durante el verano, también tomé una decisión que habría sorprendido a todo el mundo que me conocía. Me inscribí en clases de informática para personas mayores en el centro comunitario del barrio. «¿Por qué quieres aprender computación, abuela?», me preguntó Clara divertida. «Porque tu abuelo me dejó herramientas del siglo XXI para protegerme y quiero entender cómo funcionan. Además, quiero estar preparada para cualquier cosa que pueda pasar en el futuro». En agosto, Ismael me visitó con noticias importantes sobre las investigaciones adicionales que había realizado por su cuenta. «Señora Beatriz, he descubierto algo que creo que debe saber. Su hijo no era el único que tenía planes sobre su herencia». Sacó una carpeta con documentos que me helaron la sangre.
Natalia había contactado con una empresa de seguros para intentar conseguir una póliza de vida sobre usted, alegando que era su cuidadora principal. ¿Una póliza de vida sobre mí? Sí. Afortunadamente, la compañía de seguros requería su consentimiento directo y exámenes médicos, así que nunca se pudo procesar. Pero esto demuestra que sus planes eran aún más siniestros de lo que pensábamos. Esta revelación me confirmó que había tomado la decisión correcta al no retirar los cargos contra ellos. En septiembre, Clara comenzó sus estudios universitarios. El primer día la acompañé al campus y me quedé viendo cómo entraba al edificio de psicología con su mochila llena de libros nuevos. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», murmuré, sintiendo su presencia cerca de mí. Esa tarde, sola en casa por primera vez en meses, decidí finalmente leer la última carta que Joaquín había dejado en el reloj, la que estaba marcada: «Para leer cuando Beatriz esté preparada para el futuro. Mi amor eterno», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que has superado la prueba más difícil de tu vida y has salido victoriosa. Ahora quiero que sepas algo que nunca te dije mientras estaba vivo». La carta continuaba revelando que Joaquín había invertido secretamente otros 200 euros en acciones de empresas tecnológicas que ahora valían casi el triple. Este dinero adicional no es para protegerte del peligro, sino para permitirte disfrutar de la vida que te mereces. Viaja, aprende cosas nuevas, ayuda a otros, pero sobre todo, sé feliz. Has sido la esposa y madre más maravillosa del mundo y mereces todos los años de alegría que te quedan por vivir. Lloré leyendo esas palabras, pero fueron lágrimas de gratitud y amor. Al final de la carta, Joaquín había escrito: «PS, en el ático, detrás de la caja de Navidad, encontrarás un último regalo que compré para nuestro 40º aniversario de bodas. Úsalo y piensa en mí». Subí inmediatamente al ático y encontré una pequeña caja de joyería. Dentro había un collar de diamantes sencillo pero elegante, con una nota: «Para la mujer más valiente que conozco. Te amo por toda la eternidad, Joaquín». Esa noche, cenando sola pero no solitaria, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Adrián había intentado robarme mi dignidad, mi independencia y mi patrimonio, pero al final solo había conseguido revelar la profundidad del amor y la protección que Joaquín me había dejado. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Clara llamando desde su nuevo apartamento. «Abuela, solo quería darte las buenas noches y decirte que te amo muchísimo». «Yo también te amo, cariño. Que tengas dulces sueños». Después de colgar, me puse el collar de diamantes que Joaquín me había dejado y me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 67 años, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de quien había enfrentado la traición más profunda y había emergido más fuerte que nunca. «Gracias, mi amor», susurré hacia el cielo. «Cumpliste tu promesa de protegerme hasta el final». Anoche, por primera vez en años, me fui a dormir completamente en paz, sabiendo que el futuro era mío para construir como yo quisiera. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.